fundadores de lo que podemos llamar el romanticismo. Aquí lo tenemos a Blaise Pascal, escrito el nombre en la pizarra del chat. Estimado público, Blaise Pascal es muy interesante porque es el fundador del romanticismo, el primer gran filósofo que propone poner a los sentimientos a la par de la razón, siendo él un ilustre matemático. Blaise Pascal, aquí lo tenemos en la figura de la derecha, con los signos típicos de las matemáticas. Ven ustedes aquí escuadras, un termómetro para medir la temperatura, es uno de los que ha trabajado en la invención justamente de estos instrumentos físicos, un compás, en fin, el pintor lo ha mostrado como una persona que reflexiona sobre las matemáticas. Él posiblemente, estimado público, es el inventor del primer modelo que hoy podríamos llamar una máquina de calcular, una máquina mecánica, pero que funcionaba muy bien haciendo las 4 operaciones fundamentales, sumar, restar, multiplicar, etcétera, bastante bien. Él fundó una empresa para fabricar estas máquinas. No tuvo éxito comercial, pero se reconoce que él es probablemente el inventor de las máquinas de calcular, y de ahí ustedes saben, hay un paso a las máquinas eléctricas y posteriormente electrónicas que hoy simplifican nuestra vida. Perdón, estimado público, ¿cómo se me oye? Porque aquí ha aparecido un mensaje de que se oye muy entrecortado. Bueno. Sí, doctor, un poco entrecortado se escucha. ¿Y qué se puede hacer? Eso sí que no sé. Doctor, yo le escucho perfectamente, debe ser la señal de los compañeros. Ah, bueno, muchas gracias. Como yo soy como Pascal, hombre de siglos pasados, realmente no sé qué hacer en un caso así. En un caso así no sé qué hacer. ¿Cómo se escucha ahora? Ah. Bueno, muy bien. Bien, doctor. Todo bien, todo bien. Todo bien, doctor. Gracias, chicos, gracias. Entonces, seguiremos. Estimado público, entonces tenemos aquí, ya en el siglo XVII, a 2 figuras o a 3 que se contraponen. Por un lado, los racionalistas del comienzo, La Rochefoucauld y Bayle. Y por otro, al primer romántico, al primero que en la historia moderna, por eso es importante para este curso de filosofía moderna, pone a los sentimientos en el centro de las actividades filosóficas y lo pone siendo un notable matemático, es decir, siendo, estimado público, un personaje que sabe muchísimo de física y de matemáticas. Por eso tenemos que dedicar unos breves minutos a este señor Pascal, Blaise Pascal, quien vivió entre 1623 y 1662. Ustedes ven por las cifras, no llegó a 40 años, una vida realmente muy breve, ya para el siglo XVII. Era una persona muy enferma, pero al mismo tiempo era un hombre extremadamente inteligente. No solamente ha construido la primera máquina mecánica para hacer operaciones matemáticas, sino que él, por eso está con el termómetro aquí, hizo varios descubrimientos en el campo de la física.
por ejemplo, en las mediciones de temperatura y de la presión del aire, de la presión barométrica. Es decir, él podía decir con orgullo, que él daba importancia a los sentimientos porque conocía los límites de la razón. De él proviene, estimado público, la famosa frase que es, digamos, uno de los principios fundamentales del romanticismo. El corazón tiene razones que la razón no puede conocer. Reitero la frase porque es el núcleo de su filosofía. El corazón, o sea, el órgano de los sentimientos, el órgano de nuestras intuiciones profundas, de nuestras emociones, el corazón tiene razones, o sea, causas justificadas, no cualquiera, él ha utilizado este juego de palabras, tiene razones que la razón, es decir, el predominio frío de las actividades racionales y de las tendencias racionalistas no pueden comprender. Y al ser el corazón, o sea, el órgano de las emociones, el depositario de verdades tan profundas y tan importantes como las verdades de la razón, significa que el ser humano debe dedicar la mitad de su vida a tener, cultivar y regirse por esos sentimientos y esas intuiciones. ¿Y cuáles son? Obviamente para él eran intuiciones religiosas, conocimientos derivados de la teología. Él dice el ser humano, para que vean la mezcla entre racionalismo y sentimentalismo, él dice el ser humano es como el tallo de una planta, como una simple caña débil que está sometida a los vientos, esa caña que tiembla con cada movimiento del aire, esa caña tiene una ventaja. Esa caña piensa y siente. O sea, el ser humano es débil. Es una idea que viene de muy atrás. La hemos visto también en Pico de la Mirándola y en otros pensadores. El ser humano es muy débil, pero tiene esa gigantesca ventaja de pensar. Y para Pascal tiene la ventaja de sentir, porque según él, el tipo de emociones de nuestro corazón, como el amor, ese tipo de sentimientos no tienen los animales. Hoy en día, la ciencia de la biología ha demostrado que los animales también sienten, que también pueden sentir solidaridad, compasión. Pero en la época de Pascal, donde a los animales se los utilizaba y punto, esa idea era extraña a todos, incluyendo a Pascal. Entonces, él nos dice, el ser humano es único en la creación, no solo por ser pensante racionalmente, sino por tener buenos sentimientos. Aquí ven ustedes la cara de bondad que todos le atribuían al joven Pascal. El ser humano es el ser que tiene buenos sentimientos. Y entre esos buenos sentimientos, esos que merecen ser cultivados y que merecen ser seguidos para la prosecución de una vida bien lograda, están los sentimientos de compasión y amor al prójimo. O sea, sentimientos que según Pascal son los principales del cristianismo. Él era un buen católico, tuvo problemas con la iglesia, pero era evidentemente un gran pensador católico. Lo importante de Pascal, él dejó
murió, como les decía, a los 39 años. Él dejó dos obras, una que se llama simplemente Pensamientos y la otra Las Cartas Provinciales. Y en esas dos obras, Pascal nos muestra que lo razonable es un equilibrio entre el racionalismo, que lo mostramos aquí a la derecha, la física y la química, según Pascal y según las ideas del siglo XVII, eran realmente los prototipos, las matemáticas, la física y la química, los prototipos del pensamiento estrictamente racionalista, pero este cultivo del racionalismo tenía que ir junto con el cultivo de los buenos sentimientos, no cualquier sentimiento. Y los buenos son naturalmente los que están, estimado público, en el Sermón de la Montaña, en el Evangelio según San Mateo. Y el principal es naturalmente la compasión, es decir, la posibilidad de sentir pasión por otros, por los problemas, por las dificultades de los otros, el poder compenetrarse de los sentimientos y de las necesidades del prójimo. Según él, y vamos a ver que al final del largo desarrollo del racionalismo hay pensadores, estimado público, como Habermas, que han llegado en el siglo XXI a ideas similares. Entonces, estimado público, aquí lo tenemos a este Blaise Pascal como uno de los primeros críticos profundos del racionalismo. Pascal, con esto termino, vivió en carne propia la gran contradicción existencial. Él también es considerado como uno de los fundadores del existencialismo francés. La confrontación entre el pensar racional y la necesidad de creer en algo sólido, además de esa duda perenne, de esa duda permanente que habían propuesto los racionalistas como Descartes. Pascal reconoció la preeminencia de lo que él llamó el espíritu geométrico, el espíritu geométrico. Es decir, Pascal reconoció la preeminencia del cartesianismo sobre cualquier otra lógica y aceptó la necesidad puesta en el tapete de la discusión por Descartes de la claridad conceptual en cuestiones controvertidas. Pascal afirmó que en términos estrictamente racionales no se puede definir o conocer qué es el espacio, el tiempo, el movimiento, el número, la identidad y la propia razón. Reitero estos argumentos porque son los más interesantes de la obra de Pascal. Es decir, la propia razón no puede definirse ni conocerse a sí misma. No puede decir qué es el espacio, el tiempo, el movimiento, el número y la identidad. Esto, dice Pascal, tiene que ser explicado por nuestras intuiciones. El espíritu de la geometría, dice Pascal, puede analizar muchísimas cosas, pero no los fundamentos más importantes de la propia existencia humana, como tampoco la razón puede explicarnos nuestros sentimientos y nuestras
emociones más profundas. Entonces, la lógica del corazón, lo que él llama la razón del corazón, por lo menos tiene la misma dignidad ontológica que la lógica de las matemáticas y de la física. Pascal nos dice que valores como la felicidad, la alegría, la paz espiritual y la voluntad no pueden ser explicadas mediante inferencias racionalistas. Y él nos dice, en eso tiene probablemente razón, no se puede negar la existencia de los valores como la felicidad, la alegría, la paz y la voluntad, porque todos los seres humanos compartimos esos valores y nos regimos por ellos y queremos que ellos sean la meta de nuestra existencia en nuestras vidas cotidianas. Dice Pascal, nosotros, aparte de reflexionar racionalmente, queremos vivir con alegría, con felicidad, con paz y tenemos la voluntad de hacerlo. Y eso no se puede explicar racionalmente, solo podemos comprender. Y aquí viene una diferencia muy importante entre explicar y comprender, que es, estimado público, la diferencia en el método científico entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las naturales explican sobre todo las relaciones de causa y efecto. Las ciencias sociales comprenden, explican las relaciones de interpretación de los fenómenos sociales. O sea, habría una diferencia muy notable entre la explicación científica y la comprensión hermenéutica, la comprensión interpretativa. Y esa diferencia sería fundamental para todas las actividades humanas. O sea, podemos explicar algunas cosas científicamente relacionando causas con efectos, pero otras tenemos que comprenderlas mediante la interpretación. La duda sistemática cartesiana no permite penetrar en el mundo de los sentimientos. Estimado público, como ven ustedes, ya en el siglo XVII se empieza realmente con esta controversia dentro de la filosofía moderna entre el racionalismo cartesiano, frío, exitoso en el campo de las ciencias naturales, de eso no hay duda alguna, pero al mismo tiempo, estimado público, muy tempranamente aparecen críticas a los límites del racionalismo. Hay que reconocer que René Descartes, no voy a explicar a este autor porque es la parte central de la filosofía moderna 1. Y no quiero, obviamente, estimado público, ingresar a una temática que está reservada para otro módulo. Pero, estimado público, no hay duda de que tenemos que dedicarnos brevísimamente a ver esta controversia entre el racionalismo profundo de Descartes y esas teorías que podríamos llamar favorables a las emociones que empiezan con Pascal y que tienen su cumbre en Rousseau, a quien lo vamos a tratar en la sesión de hoy. Aquí lo tenemos, estimado público, al gran Rousseau,
contrapuesto siempre en los estudios de filosofía, vivieron más o menos en la misma época, al gran Voltaire. Aquí lo tenemos podríamos decir, al heredero del racionalismo aplicado a la vida social, como fue Voltaire, que ya lo hemos tratado en la sesión anterior, y aquí tenemos a la famosa contraparte que es Rousseau. Estimado público, lo importante para comprender la filosofía moderna es al mismo tiempo darnos cuenta que ya en el siglo XVII, al comienzo del racionalismo, hubo pensadores que estudiaron los límites de la razón, y si hay límites, hay naturalmente espacio, campo para otra filosofía basada en las emociones. Entonces, la filosofía moderna, sobre todo la de los siglos XVII y XVIII, desde un comienzo, o sea, desde el siglo XVII, está, estimado público, estructurada en base a dos grandes ideas: el racionalismo, representado por La Rochefoucauld, Bayle y finalmente Voltaire, que lo tenemos aquí, y la teoría que da una importancia muy grande a los sentimientos y a las emociones, que es la teoría que va de Pascal, pasando por Vico hasta Rousseau, que lo vamos a ver aquí dentro de breves instantes. Quisiera mencionar, para no quedar mal, estimado público, que desde el siglo XVII, desde que estamos estudiando a estos personajes, ha habido esa controversia entre el espíritu racionalista de las luces de la enciclopedia, esa tendencia que aprecia las invenciones, por ejemplo, tecnológicas como consecuencia del racionalismo, y aquella tendencia cuyo máximo representante siempre ha sido Rousseau, que nos muestra los límites y los peligros del racionalismo. No es una vuelta a la religión. Rousseau, por ejemplo, solo tuvo problemas con las dos iglesias. Él era calvinista de origen. Se pasó al catolicismo, volvió al calvinismo. Es una historia personal muy complicada. Y esta historia personal muy complicada de Rousseau, y lo vemos en la mejor ilustración, en la mejor imagen que hay de él, tiene que ver justamente con personalidades escindidas que no tienen la personalidad clara de un Voltaire, que nunca tuvo problemas con su propia conciencia. Aquí lo ven ustedes, seguro de sí mismo, un señor elegante, campeón de salones y de cafés, tema que hemos tratado en sesiones anteriores, el campeón de la sociabilidad francesa. Y en cambio tenemos a Rousseau, espíritu siempre atormentado, estimado público, por dudas sobre sí mismo, dudas sobre la sociedad, etc. Entonces vamos a ver esa contraposición también entre dos modos de hacer filosofía. Los racionalistas eran partidarios de una filosofía que sea favorable a la dinámica social de crecimiento siempre incesante, de una vida urbana. En cambio, Rousseau y los seguidores de los sentimientos tienen el enorme mérito de haber reconocido la importancia de la vida rural, del
amor a la naturaleza y naturalmente lo que hoy diríamos en lenguaje contemporáneo, la protección de los ecosistemas naturales. En cambio, los racionalistas se preocuparon poquísimo de la naturaleza y nada de los derechos de la naturaleza. Los racionalistas eran los grandes partidarios del urbanismo moderno, del crecimiento incesante, del desarrollo sin límites, de la crítica también perenne, o sea, permanente en el campo de la política. Eran cosmopolitas todos estos racionalistas. Voltaire es el ejemplo más claro. Ellos fundamentaron los derechos humanos, la libertad de pensamiento, la renovación de la investigación por medio de la duda, del debate permanente, etc. En cambio, los románticos prefirieron ver las ventajas de lo que llamaríamos las sabidurías ancestrales. Como esto es un gran tema en el mundo andino, estimado público, es por ello que tenemos que dar una cierta importancia al romanticismo. Descubrir que entre esos sentimientos y sabidurías ancestrales está el respeto a los dioses naturales, a los dioses, es decir, a lo más profundo que el ser humano ha creado. Entonces, esa fidelidad a un legado anterior a nosotros mismos, a un legado ancestral que viene de muy atrás, conforma algo tan importante, estimado público, como la discusión permanente de todo y todos. Por ello, estimado público, es que esa controversia entre dos formas de hacer filosofía es muy importante hasta el día de hoy. Permítanme, estimado público, brevemente pasar justamente a Jean-Jacques Rousseau, el más notable de los pensadores del romanticismo y uno de los filósofos que está más de moda y que hoy en día es más importante para nosotros. Aquí les voy a poner el nombre exacto en la pizarra del chat con sus fechas vitales. Él vivió entre 1712 y 1778. O sea, estimado público, él no llegó a ver la Revolución Francesa que tanto deseó. Unas palabras sobre la vida de Rousseau son importantes porque realmente su personalidad, yo diría que es muy usual en el campo de estos filósofos que ponen a los sentimientos, a las emociones en el centro de la atención. Jean-Jacques Rousseau no era francés, pero es considerado como parte importante de la filosofía francesa porque él escribió exclusivamente en francés y la mayor parte de su vida vivió en París y en los alrededores. Él era ciudadano de Ginebra, o sea, de un cantón de lo que hoy es la Confederación Helvética, de lo que hoy es Suiza. Él era suizo y él nunca adoptó la nacionalidad francesa. Rousseau, estimado público, viene de un origen social muy modesto y esto ha sido siempre uno de los temas que todos los biógrafos han contrapuesto a la vida de Voltaire. Voltaire no pertenecía a la nobleza, pero venía de la alta burguesía
y de una situación financiera muy, muy estable, lo que le permitía a Voltaire vivir sin trabajar. En cambio, el joven Rousseau siempre estuvo obligado a una vida muy dura, y hay que decirlo, a algunas matufias, o sea, a algunos comportamientos no muy éticos para sobrevivir. Rousseau nació en medio de una atmósfera calvinista, como era Ginebra durante largos siglos y todavía mayoritariamente es así, es una población calvinista. O sea, puritanos, severos, ahorradores, gente que no gastaba en nada que no sea absolutamente indispensable. Él venía además de una familia disfuncional, desintegrada. La madre de Rousseau murió a los pocos días de nacer él a consecuencia de esas fiebres postparto que eran muy usuales todavía hasta el siglo XIX. Nunca estudió en una universidad. No terminó lo que hoy llamamos la escuela secundaria. Era el perfecto autodidacta. Entonces, ya tenemos aquí de antemano, estimado público, a un pensador muy diferente a estos chicos que estudian en la universidad, que vienen de un hogar más o menos bien establecido y que saben las virtudes de un comportamiento regular. En cambio, Rousseau era la improvisación completa, la improvisación en todo sentido. Toda la vida de él fue simplemente caótica, diríamos en términos actuales. Y esa vida caótica, él es el autor de varios libros, entre ellos unas confesiones, una autobiografía muy notable. Esa vida caótica es vista como fuente de inspiración positiva. Uno puede decir, si uno viene de una vida regular, ordenada, una vida donde todo está más o menos bien planificado, uno puede decir, estimado público, que para el pensamiento, para la filosofía, lo mejor es una vida ordenada. Pero también tenemos que ver la opinión contraria. O sea, la opinión de Rousseau, que es lo frontalmente opuesto a Descartes, es la vida vista como una aventura cotidiana, como algo que hay que improvisar cada día. Rousseau nunca tuvo un trabajo permanente, nunca tuvo además un trabajo regular. Brevemente fue secretario del embajador francés en Venecia. Brevemente fue copista de notas musicales. Esta fue tal vez su ocupación más notable en el campo económico, porque en esa época no había fotocopias, no había los medios modernos de difusión, y había que copiar a mano si uno quería una partitura, un artículo de prensa, cualquier cosa, estimado público, tenía que ser copiado a mano. Y Rousseau vivió en parte, parcialmente, de ser copista, pero un copista ocasional. También el estimado público escribió entradas, sobre todo sobre su gran tema, que era la música y la musicología. Escribió entradas importantes para la enciclopedia y fue amigo ocasional de gente como Diderot y d'Alembert, o sea, de los creadores de la enciclopedia. A partir de 1742 se estableció de forma más o menos permanente en París.
Digo más o menos porque él volvió muchas veces a Ginebra, se refugió en Suiza cuando sus ideas eran criticadas o también cuando había órdenes de detención contra él. Él se refugió en Ginebra. Cuando en Ginebra fue perseguido, él se refugió en otro cantón de Suiza, en Neuchâtel, adquirió brevemente la ciudadanía de ese otro cantón, Neuchâtel, que es un cantón protestante calvinista hasta hoy, y estimado público, también incursionó en el campo del teatro y de la música. También con cierto éxito compuso breves obras de teatro. Es decir, una vida realmente muy, muy interesante por ser una vida moderna. Es la vida del vagabundo intelectual. Es la vida, estimado público, de esa persona que no puede y no quiere tener una vida regular, una vida realmente muy claramente establecida y regulada, una vida que vive de la emoción del momento. Y en contraposición a Voltaire, quien era el gran especialista en artículos de prensa y en cosas breves, Voltaire ha pasado justamente a la historia de la filosofía y en forma mucho más brillante que Voltaire, ha pasado por las obras fundamentales que las vamos a ver ahora, porque realmente las obras de Rousseau son el fundamento de la corriente romántica, para darle un calificativo a la oposición al racionalismo más importantes que se han escrito hasta hoy. Vamos a ver sobre todo sus dos grandes discursos, el discurso sobre las ciencias y las artes de 1750 y el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres de 1753 y también vamos a ver el contrato social de 1762. De la enorme obra de Rousseau vamos a dejar de lado, estimado público, sus confesiones, que son muy interesantes. Fueron publicadas póstumamente en 1782, después del fallecimiento de Voltaire. También son muy interesantes sobre sus consideraciones sobre el gobierno de Polonia de 1772, sus consideraciones sobre el gobierno de Córcega, más o menos en la misma época, y su gran obra sobre la educación, Emilio, o sobre la educación, así el título del libro, porque es probablemente el fundamento de la pedagogía moderna. Por razones del tiempo vamos a dejar eso al lado y también su libro La Nueva Eloísa, el que tuvo más ventas, este libro que tiene que ver con la parte noble, según Rousseau, del ser humano, que son los sentimientos y las emociones. Pero haremos primero una especie de resumen de lo que podríamos inferir de la obra del gran Rousseau. Por las dudas, él falleció en 1778 en Ermenonville, cerca de París. Este dato, que parece absolutamente circunstancial, es interesante porque nos muestra, estimado público, el tipo de vida que llevó a cabo Rousseau. Él se dedicó toda su vida a fustigar, a criticar a las clases altas, especialmente a la clase alta muy privilegiada de su época, hasta la Revolución Francesa, que era la nobleza o la aristocracia social de ese tiempo. Pero Rousseau al mismo tiempo, simultáneamente, tuvo la mayor parte de sus contactos sociales eran contactos con miembros justamente de esa aristocracia.
Esas contradicciones, estimado público, son parte muy importante de Rousseau y de su filosofía. Por eso las menciono, como todos los tratados y los estudios sistemáticos, los manuales de filosofía mencionan. La vida de Rousseau es una vida, estimado público, extraordinariamente llena de contrastes, para no decir contradicciones. Aquel que dedica su vida a combatir a la nobleza y a los privilegios de la aristocracia, pasa su vida generalmente como huésped de esa aristocracia, sin trabajar en los castillos y palacios de esa aristocracia, generalmente en los alrededores de París. Entonces, aquí tenemos realmente una vida que, según el propio Rousseau, como lo explica en sus confesiones, está llena de contradicciones fructíferas. Esto, estimado público, es lo esencial. Esa vida llena de inconsecuencias, esa vida es la que le provee de elementos de reflexión. Entonces, ustedes, cuando tengan contradicciones, cuando sus enamorados o enamoradas les digan a ustedes que ustedes son inconsecuentes. Gracias. A ver, señor Miranda, por favor, que apague su micrófono o que hable en público. Esa vida de inconsecuencias, según Rousseau, esa es la vida justamente que nos ayuda a pensar mejor y a tener sobre todo motivos originales de reflexión. O sea, la inconsecuencia como algo positivo. Como les decía, una gran parte de la vida la pasó él como huésped, no tenía que trabajar, como huésped en casa, en los palacios de la aristocracia. Cuando sus obras eran condenadas por los tribunales, por la iglesia, cuando era perseguido por la policía francesa, etcétera, él se refugiaba en la casa de estos privilegiados, en los palacios de la más alta nobleza, que naturalmente la policía no se iba a atrever en esa época a revisar o a hacer una requisa, precisamente en la casa de los representantes de la capa superior de la nobleza. Él falleció en Ermenonville, que está situada a poca distancia de París, un lugar muy famoso hasta hoy por la calidad del paisaje. Es uno de los lugares donde todavía está intacto el bosque original de esa región del norte de Francia. Es decir, un paisaje hermoso. Y ahí, estimado público, en el Palacio de los Duques de Luxemburgo, sus protectores, o de los marqueses de Girardin, él murió en la casa de estos últimos. Ahí, estimado público, él escribía sus grandes obras contra los privilegios de la aristocracia, lo cual no hay duda que es una vida novelesca, una vida realmente muy, muy interesante. ¿Por qué es importante Rousseau? Él es el gran inspirador de las reformas pedagógicas actuales, modernas, donde ponen al niño o a la niña como el ser humano que tiene derecho a una vida propia, a valores propios de la niñez, de la infancia, tan valiosos como los valores de orientación de los adultos. Antes, la educación, lo único que voy a decir sobre las teorías pedagógicas de Rousseau, antes, estimado público, los niños eran preparados desde un primer comienzo para la vida de adultos, o sea, dentro de los valores de la vida adulta, como la disciplina, la obediencia. En cambio, Rousseau lo que propuso
es dejar que los niños crezcan a su gusto, a su manera, respetando precisamente los deseos, los impulsos, los caprichos de los niños como algo de valor propio. Una teoría muy interesante es simplemente la base, estimado público, de la educación moderna. Rousseau es también el crítico, como lo hemos visto, lo vamos a ver, del racionalismo y de la ilustración, el precursor del romanticismo, y en la época actual, en la época exactamente de nuestros días, él tiene fama de ser el gran precursor del ecologismo, o sea, de la protección de los ecosistemas naturales, y aquella persona que claramente expuso que la vida campestre, o sea, el ámbito rural agrario, es muy superior a la vida urbana. Eso en contraposición clarísima al racionalismo y a las tendencias de la ilustración y de la enciclopedia. Rousseau es también importante porque él nos ha dado argumentos para la reconsideración positiva de las religiones, no como una imposición que proviene de una institución y de ritos que hay que practicar, sino de la religión como una expresión válida de los temores, pero también de las esperanzas más profundas del ser humano. Él es el gran pensador de la religión como algo libre de instituciones por un lado, ritos por otro, o sea, solamente del núcleo ético de la religión. Ese es el gran mérito de él. Vamos a ver en sesiones posteriores como los dos grandes representantes del racionalismo, con lo cual va a concluir este módulo, Kant y Hegel, ambos partidarios de una religión intelectualista, no partidaria de instituciones ni de ritos, como Kant y Hegel se inspiraron en Rousseau para una reconsideración positiva de la religión como expresión válida de nuestros sentimientos y también de nuestras esperanzas más profundas. Como ven ustedes, es un enorme impulso que Rousseau ha dado al pensamiento moderno. Pero también vamos a ver después de la pausa esa temática. Él es el inspirador de regímenes políticamente autoritarios. O sea, la herencia que nos ha dejado Rousseau es una herencia muy complicada, muy compleja, tiene muchos aspectos positivos y también ese aspecto antidemocrático que podríamos decir hoy partidario del autoritarismo, como es, vamos a ver, la famosa voluntad general. Hoy, digo, desde el siglo XVIII, estimado público, se hace siempre la contraposición entre estas ideas fundamentales de Rousseau y las ideas de Voltaire. Voltaire era partidario de la propiedad privada, del liberalismo económico y político. El modelo de Voltaire era el régimen moderado de la Gran Bretaña, la monarquía parlamentaria y constitucional, pero monarquía al fin y al cabo. Y también Voltaire era partidario de la heterogeneidad, del pluralismo de ideas, de concepciones, no solamente sobre política, sino también sobre el arte y la vida en general, o sea, del pluralismo cultural e ideológico. Y también Voltaire era un hombre, hemos visto su retrato hermoso, elegante,
el gran conversador, el líder, sin duda alguna, de los cafés y de los salones, o sea, de una vida, de una sociabilidad con tendencias claramente aristocratizantes, partidario de lujo. Voltaire es uno de los primeros pensadores en el campo económico que nos dice la industria de lujo es extremadamente importante y valiosa. Y al mismo tiempo, Voltaire es arreligioso, no es ateo, pero es arreligioso, es decir, él considera que el tema religioso es algo estrictamente privado y no muy importante en la vida social. Él estaba contra la pena de muerte, en favor de los derechos humanos y en favor de esa política discutidora que él había conocido durante su exilio en la Gran Bretaña. En contraposición a eso tenemos a Rousseau, que es partidario de la propiedad colectiva, partidario de un orden social homogéneo, de poco interés por el lujo y el refinamiento, partidario de la vida rural, agraria y de una... se le ha endilgado esto con poca consistencia, pero no hay duda que hay un retorno a la naturaleza en las teorías de Rousseau, que vamos a ver ahora. Él era un creyente piadoso, pero no institucional de la religión. Él cree que la religión es algo muy importante como valor social. Es partidario de la soberanía popular, que incluye la pena de muerte, si la voluntad popular es favorable a la pena de muerte. No se interesa mucho por los derechos humanos, poco interés por el debate político partidario y, hay que decirlo también, era partidario de un predominio machista de los varones sobre las mujeres en el orden social. Él, por ejemplo, tuvo un amante, se casó posteriormente con ella, tuvo hijos y esos hijos fueron a dar, por orden de él, no de la esposa, fueron a dar siempre al orfanato. Y al mismo tiempo él escribía obras donde decía que hay que recuperar los valores intrínsecos de la infancia, que hay que amar y proteger a los niños por el valor específico de la infancia, pero a sus propios hijos los mandaba cuando nacían en el acto al orfanato. Como ustedes ven, es una personalidad altamente complicada y controvertida, llena, podríamos decir hoy, desde una óptica un poco estrecha, podemos decir que era una vida inconsecuente. Pero como ya les dije, lo que es inconsecuente a los ojos de otros, para Rousseau era precisamente aquello que nos ayuda a pensar mejor. Además, estimado público, terminando la parte general de Rousseau, él fue el mejor y más importante crítico del orden civilizatorio moderno que ya desde el Renacimiento se había establecido en Europa. Él fue el primer crítico del progreso como núcleo del desarrollo humano. El primer crítico de la civilización moderna, el primer crítico de la modernidad, utilizando además argumentos racionales. Él creyó que el progreso es también el desarrollo en la capacidad humana de autodestrucción. Es decir, estimado público, el progreso destruye, según Rousseau, la igualdad fundamental entre los seres humanos, que es la base de toda moral. Entonces, tenemos aquí a un pensador muy importante, apreciado enormemente
por marxistas e izquierdistas, pero también por la derecha militante. El autor favorito de autores derechistas del siglo XX, como Martin Heidegger, Carl Schmitt y muchos otros, y también, por ejemplo, Walter Benjamin. Es decir, estimado público, en todo caso, una personalidad muy contradictoria, al mismo tiempo, por esa riqueza de contradicciones, una personalidad filosóficamente muy rica e interesante, como él se veía a sí mismo. Voltaire, estimado público, vivió sobre todo en París, a partir de 1742, después de una vida muy agitada, de una juventud sin rumbo. Por ejemplo, se consiguió una amante en una ciudad de provincia, todavía en Saboya, que en esa época es Saboya, hoy Saboya es parte de Francia, pero en esa época era un estado completamente independiente y soberano. Y Rousseau vivió mucho tiempo en tierras de Saboya y vivió evidentemente con una amante rica, aprovechándose de esas posibilidades que le brindaba esa vinculación. Por lo tanto, podemos decir que su vida realmente ha sido totalmente sin rumbo claro, pero eso es lo que le ha dado esa riqueza de experiencias. De ninguna manera, estimado público, quiero yo proponerles a ustedes una vida así, aparte de toda moralidad, esa vida realmente altamente inconsecuente, lejos de todo estudio sistemático. Pero no hay duda de que esa vida, huyendo siempre de las autoridades y del mundo establecido, esa vida de un perseguido por el Estado ginebrino, por el francés, etcétera, esa vida, estimado público, es la que ha servido realmente para criticar, la primera crítica bien fundamentada a la modernidad occidental. Fue un fuerte ataque a la vida urbana, a la vida cortesana. La corte en Versalles, cerca de París, era el núcleo de la cultura en esa época. Y aquí tenemos a alguien que nos enseña la pedagogía de la simpleza, de la naturalidad, del retorno necesario a la sencillez de nuestros antepasados en la época preurbana y precivilizatoria, o sea, un retorno en el fondo a la vida primitiva. Y que eso lo diga alguien que vive en los salones, alguien que vive muy bien, estimado público, es realmente asombroso, para decir lo menos. Entonces, tenemos aquí a un pensador cuya obra, vista desde la perspectiva del siglo XXI, obviamente es más importante y más original que la de su gran contrincante Voltaire. Ambos murieron en el mismo año de 1778. Y no hay duda que tanto Voltaire como Rousseau se consideraron a sí mismos como las cabezas de fuertes e importantes movimientos filosóficos y se consideraron obviamente como los enemigos intelectuales, se consideraron como los adversarios que representaban a dos grandes corrientes. En la época del siglo XVIII, en la época de la Ilustración, de la enciclopedia, obviamente Voltaire era más importante, pero hoy en día, estimado público, por su pedagogía, por su relación con el medio ambiente, etcétera, y por sus ideas democráticas, no hay duda que Rousseau ha resultado mucho más importante que Voltaire,
y seguramente ha resultado el pensador más relevante del pensamiento francés, digo francés pese a que él era suizo por razones de idioma, el pensador más importante de ese siglo XVIII. Por eso es que después de la pausa, estimado público, vamos a ver brevemente las obras principales de Rousseau. Si no hay tal vez alguna sugerencia, etcétera, aquí, estimado público, vamos a hacer un breve descanso pedagógico de 10 minutos. ¿Ya? Descanso pedagógico.